Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vengo con un tema que nos va a permitir ampliar nuestros conocimientos sobre los tiempos verbales. Bien, vamos a hacer un repaso. Habíamos visto que los verbos, ¿sí? Que son palabras que nos indican una acción, ¿sí? Pueden estar de dos maneras, o conjugados o en infinitivo. Habíamos dicho que los verbos en infinitivo son aquellos que me nombran el verbo, o sea, me dan el nombre del verbo, me dicen cuál es la acción, pero no me establecen específicamente quién hace la acción ni tampoco en qué tiempo se hace la acción. Es decir, solamente me nombra la acción, que la acción es caminar, pero no dice ni quién camina ni en qué tiempo lo hace. Esos son verbos en infinitivo. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de verbos conjugados, son verbos que ya me están dando otras indicaciones. Dentro de esas indicaciones yo tengo el tiempo, que es un accidente del verbo. Habíamos visto que los tres grandes, la gran clasificación de los verbos en cuanto a tiempo es en pasado, presente y futuro, ¿no es cierto? Sabíamos que el presente es la acción que se está haciendo en este mismísimo momento, como por ejemplo escribo, hablo, digo, enseño. Puede estar en pasado, también llamado pretérito, que es una acción que se hizo, que ya se la hizo. Por ejemplo, escribí, hablé, habló, eh, hablaba. Bien. O puede estar en futuro, que es una acción que aún no se ha realizado, ¿sí? Que la estamos proyectando. Muy bien. ¿Cómo estudiaré? Realizaré la tarea y demás. Bien. Pero dentro del pasado, si ustedes prestaron atención, yo dije que podríamos tener, por ejemplo, podría decir, eh, resolví la tarea, ¿sí? O puedo decir, por ejemplo, resolvía la tarea, ¿sí? Fíjense, esas dos oraciones están en pasado, pero son dos pasados distintos. A uno de esos pasados se le llama pasado o pretérito perfecto simple o pretérito perfecto nada más. Y al otro pasado se le llama pretérito imperfecto, ¿sí? Fíjense que es muy sutil la diferencia, pero tengo que poder diferenciarla. A ver, ¿cómo sería esto? Cuando yo hablo de un pretérito perfecto, es una acción que está concluida, es una acción puntual. Yo estoy diciendo algo que se hizo, que se inició y se terminó, y no se la hace más, por así decirla. Entonces, ¿cómo diría? Compró un zapato, ya está, ya se lo compró, que no es lo mismo que si yo digo compraba unos zapatos, ¿sí? Fíjense que si bien son pasados los dos, hay una diferencia. Una es una acción concluida y la otra es una acción habitual del pasado, habitual o ocasional, pero que tiene referencia al pasado o que estoy hablando del transcurso. Tenía paperas, ¿sí? No digo tuvo paperas, ¿sí? En ese tuvo yo ya concluyo, pero estoy hablando de que fue una acción, digamos, habitual del pasado, ¿sí? O que transcurrió en el pasado, ¿sí? Y la verdad no tengo certeza si está tan concluida como tuvo, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver entonces cómo hago para poder conjugar, porque lo último que nosotros estuvimos haciendo fue conjugaciones, estuvimos conjugando los verbos. Muy bien. Acá yo les hice un gráfico donde les señalé tres verbos para conjugarlos en pretérito perfecto simple. Fíjense, elegí trabajar con el verbo amar, con el verbo temer y con el verbo partir. Y fíjense, en los tres verbos marqué las conjugaciones. Primera, ar, segunda, tercera, ir. ¿Cómo sería el verbo amar en pretérito perfecto? Es una acción ya concluida. Yo amé, tú amaste, él amó, nosotros amamos, ustedes amaron, ellos amaron. Fíjense que coinciden estos últimos dos. Ahora, ¿cómo sería un verbo de segunda conjugación, es decir, con terminación como temer, por ejemplo? Yo temí,
porque no voy a decir yo temé, ¿no es cierto? Yo temí, vos temiste, ya está, lo hice y es una acción puntual. Él o ella temió, nosotros temimos, ellos temieron, ustedes temieron. Ahora va para el verbo partir, que tiene la terminación ir, es decir, es de tercera conjugación del infinitivo. Bien, vamos a decir, yo partí. Fíjense que termina de la misma manera que el temí. Partí. Vos partiste. Él partió. Nosotros partimos, ustedes partieron, ellos partieron. Es decir, son acciones concluidas. ¿Y para qué les marqué las terminaciones? Porque cuando a ustedes les toque conjugar otros verbos, como por ejemplo, si yo les digo, a ver, van a conjugar el verbo cocinar en pretérito perfecto simple. Entonces voy a este listadito y digo, a ver, cocinar termina en ar, o sea que cuando yo conjugo digo, yo cociné, termina en e, está muy bien. Vos cocinaste, termina en aste, como la que tengo acá, listo, me sirve. Esto me va a servir a mí como un parámetro para ir viendo si lo estoy conjugando bien. Y ustedes me dirán, ¿para qué me sirve todo esto, no es cierto? Saber conjugar un verbo me sirve para hablar con propiedad, hablar y pronunciar y hacer las conjugaciones correctamente. Nuestro idioma, chicos, es un idioma muy complejo en cuanto a conjugaciones verbales y en cuanto a los tipos de verbos que tienen. Los otros idiomas tienen verbos más simples o verbos que se pueden utilizar en distintos contextos. Nosotros tenemos muchos verbos. Es uno de los idiomas más ricos y complejos en cuanto a la estructura de las palabras y la estructura gramatical también. Entonces, nosotros tenemos que saber conjugar bien, porque si no, hablamos mal. Puntualmente es esto, tenemos que saber conjugar, tenemos que saber cómo se utiliza un verbo para poder hablar bien y escribir como corresponde, ¿sí? Imagínense que yo tengo que armar una oración y en lugar de temieron, ¿sí? O en lugar de temí, temías pongo, o no sé qué tiempo tengo que usar, o utilizo mal el tiempo, o estoy mezclando los tiempos y no corresponde. Entonces, todo esto me sirve a mí como para que yo tenga una idea un poco más eh, acabada de cómo conjugar verbos. ¿Sí? Muy bien, entonces, para que nos quede claro, pretérito perfecto, acción acabada. ¿Sí? Acción definida, puntual del pasado. Ahora vamos al imperfecto. El imperfecto, para que ustedes vean que es mucho más simple de lo que parece, como les dije, por ejemplo, los verbos con terminación ar de primera conjugación me va a quedar yo armaba, como en el ejemplo que yo les estoy dando acá es el verbo armar. Entonces dice yo armaba, tú armabas, él armaba, nosotros armábamos, ustedes armaban y ellos armaban. Fíjense que termina en aba. El pretérito imperfecto empieza y termina con aba o aban. Fíjense que el pretérito perfecto termina con y en la última termina con Aaron. Fíjense qué distinto es uno del otro. Y este me está hablando de una acción que habitualmente se hacía. Voy al mismo ejemplo. No es lo mismo cuando yo digo yo armé una casita que yo armaba una casita. ¿Sí? Cuando digo armé, estoy hablando de una acción que ya lo hice, perfecto, es pretérito perfecto. Empecé y la terminé, y te estoy mostrando que la armé, ¿sí? Ahora, cuando yo digo yo armaba, yo estoy hablando de una acción que hice allá muy lejos, pero muy, muy lejos, y digamos que no tengo como mostrarte que lo hice, ¿sí? Estoy hablando de algo que habitualmente lo hacía en el pasado. En esta da la sensación de que te puedo incluso mostrar que armé, ¿sí? Que la terminé, que la concluí. ¿Mm? Muy bien, fíjense, por ejemplo, para el caso de verbos con terminación er,
o terminación ir, segunda o tercera conjugación del infinitivo, por ejemplo, con comer. Yo comía, tú comías, él comía, nosotros comíamos, ellos comían, ustedes también comían, ¿no es cierto? Fíjense, en este, miren, para que ustedes vean la diferencia, acá dice yo comía y acá en el perfecto dice yo temí, ¿sí? Acá hablo de una acción que la hacía en el pasado y acá es una acción que digo que ya la hice, está concluida en el pasado. Lo mismo para los verbos con terminación, ¿sí? Ir de la tercera conjugación del infinitivo. Escribía, escribías, escribía, escribíamos, ustedes escribían y ellos o ellas escribían. Fíjense que acá termina en ia y acá en este termina en i. Iste, yo, imos. Ia, ia, ías, íamos, ian, ian. Todas estas conjugaciones a mí me van a servir, ¿no es cierto? Las terminaciones, mejor dicho, me van a servir para ir comparando con los ejercicios que ustedes tienen que hacer. Por ejemplo, si yo les voy a dar un verbo, cualquier verbo les doy y les pido que conjuguen en pretérito imperfecto, está bueno que puedan ir a esta actividad y mirar, a ver, si yo digo, a ver, conjugar la palabra organizar en pretérito imperfecto, ¿sí? Digo, organizar, pretérito imperfecto. El imperfecto terminaba en aba. Entonces yo digo, yo organizaba. Listo, ahí sigo. Yo organizaba, tú organizabas, él organizaba, nosotros organizábamos, ustedes organizaban y ellos organizaban. Ajá, perfecto. Ahora la señora me dice, conjuga el verbo dormir en pretérito perfecto. A ver, dormir, ¿en qué termina? Es terminación ir. Terminaba en i. Entonces yo digo, yo dormí, dormí, yo dormí, tú dormiste, él durmió, nosotros dormimos, ustedes durmieron, ellos durmieron, ¿sí? Entonces fíjense que van coincidiendo las terminaciones. Muy bien. Y terminada la explicación, ahora es tiempo de trabajar con los tiempos verbales y enfocarnos en estos dos pretéritos. Sé que no es simple, sé que cuesta un poquitito, pero cuentan con toda, pero toda mi ayuda. Simplemente me escriben o me van indicando qué fue lo que entendieron y qué no, y entre todos los vamos a ir resolviendo. Cualquier cosa se comunican conmigo. Les mando un beso enorme. Chau, chau.